Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y más de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, el día de hoy presentaremos un monólogo titulado Notas históricas sobre los orígenes de la psicología científica. Este monólogo obedece particularmente a la lectura que hice del más reciente artículo del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, publicado bajo su regular colaboración Redes Neuronales. El artículo está dedicado a Wundt, particularmente, Wilhelm Wundt, y lo tituló El laboratorio de la conciencia. No quiero dar comienzo a esta disertación sin antes saber, como lo hago regularmente desde que establecimos este compromiso moral, ideológico y político, de recordar que se ha cumplido una semana más. Ya terminó un mundial de fútbol que regresó a México y aún no tenemos, sí tenemos mundial, pero no tenemos la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. La desaparición forzada de estos 43 jóvenes ocurrió durante el gobierno del entonces presidente del PRI, presidente priista, salido de las filas del PRI, Enrique Peña Nieto. Terminó el periodo gubernamental de Enrique Peña Nieto y no tuvimos más que una supuesta verdad histórica expuesta de manera pública por el entonces procurador Jesús Murillo Caram, que en realidad a la vuelta del tiempo se fue demostrando incontestablemente que era una mentira histórica inventada para salir al paso. El entonces candidato a la presidencia posterior a Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió en campaña en entregarnos la verdad histórica. Terminó su periodo de gobierno de 6 años y no tuvimos no solo la verdad histórica, ni la verdad a secas y desde luego ni la justicia transicional para las víctimas que algunos llaman indirectas, aunque en realidad son tan directas como las otras, que son los familiares de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Entró en campaña la presidenta actual devenida del mismo partido Morena, Movimiento de Regeneración eh, Nacional. En campaña volvió a prometer que iban a entregar la verdad histórica y hasta ahora ni la verdad a secas ni la justicia. Por ello es que mientras no tengamos ni lo uno ni lo otro, seguiremos recordando la deuda histórica de Estado que tiene quien esté en la presidencia, porque fue un crimen de Estado. Hay muchas evidencias de ello y no voy a abundar más.
No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida hace ya más de 13 años, y hasta ahora ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Y a través de ella, a todo el conjunto de madres y familiares de buscadores de desaparecidos que suman algunos cientos de miles. Cuando digo algunos, pueden ser 100,000, 200,000, no sé, pero la cifra es escalofriante. No quiere decir que todos hayan desaparecido durante estos dos periodos gubernamentales, ni mucho menos que quien haya ejecutado estos actos barbáricos o de barbarie haya sido el partido en el poder o su representante. Pero la responsabilidad histórica sí les corresponde como gobierno y como responsables de la conducción del gobierno que trata de mantener lo que ellos denominaron eufemísticamente Estado de Derecho. No tenemos ni verdad, ni justicia, ni nada. Y además no recibimos a es decir, la presidenta no recibe a los familiares de los desaparecidos e incluso se llegó a decir que era provocación para desprestigiar al país ahora que hubo un mundial de fútbol. Debo entonces decir que va un fraterno saludo a todas los grupos de familiares de personas desaparecidas en nuestro país a través de nuestra amiga Angélica Rodríguez Monroy y seguimos esperando a Viridiana. Finalmente, no quiero dejar de enviar un fraterno saludo y un abrazo solidario al conjunto de compañeros que integran la resistencia o el movimiento de resistencia estudiantil de la UAM, que vienen pugnando por mejores condiciones de seguridad y de estudio para los estudiantes, trabajadores de la propia universidad, pues como bien hemos sostenido aquí, en el lapso de este tiempo, 3 feminicidios consecutivos de estudiantes de nuestra universidad, aunque algunos de media superior y otros de superior, no deja de ser lastimoso, más los que ya venían de antes. Cierro aquí este apartado y para finalizar, quiero expresar públicamente nuestro malestar por el sensible fallecimiento del doctor Valentín de Mata Arce, académico de nuestra universidad y de nuestra Facultad de Psicología, un psicólogo formado en la cuarta generación del plan de estudios de esta universidad, posteriormente académico y responsable del área de ingreso de nuevos alumnos a la universidad. Daba clases de estadística y muchas generaciones se formaron con él. Vaya un abrazo solidario a sus hijos, a su esposa, viuda, y la Comuna de la Palabra se solidariza fraternalmente con ellos. También no queremos dejar de expresar nuestra sorpresa por el fallecimiento de nuestro compañero Chava Salvador, eh, de manera inesperada, también psicólogo. Parece ser que la muerte cabalga en caballo de hacienda y nos persigue. Ya decía alguien en un dicharajo popular que se le atribuye a muchas fuentes, casi todas erróneas, de que la muerte nos va a llegar tan certeramente que nos da de ventaja un tiempo de vida, pero nos va a alcanzar. Mientras tanto, aquí enviamos un fraterno saludo a ambas familias y empezamos. Quiero, en principio, compartir con ustedes, aunque lo voy a ir leyendo, ¿sí? Eh, porque me parece importantísimo plantear cuál es el origen de esta, de esta publicación. El origen de esta publicación obedece a que tuve la oportunidad de leer el artículo que referí del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que en el diario donde lo publica, Redes Neuronales, planteó. Y a la hora de la argumentación iré diciendo por qué. Cuando Descartes o René Descartes tenía 33 años, nació en Inglaterra
un pensador que llegaría a ser muy influyente en la historia de la ciencia. John Locke es más conocido como filósofo y ciertamente era un filósofo muy destacado dentro del empirismo, pero estudió medicina, curiosamente, bajo la tutoría de Thomas Sydenham, a quien le decían el Hipócrates moderno. Siempre las referencias son occidentales. No, no pudo haber sido, por ejemplo, el Sinué moderno, es el Hipócrates moderno. Y trabajó con científicos como Robert Boyle, Thomas Willis y Robert Hooke, aquel de la elasticidad perfecta, aquel que decía que las deformaciones que sufre un cuerpo son directamente proporcionales a las cargas que lo producen. Y así es también nuestra vida afectiva y emocional. Depende de las presiones que tenemos, nuestra elasticidad perfecta para mantener el equilibrio emocional y personal es directamente proporcional a las cargas que lo producen, porque esto implica una resistencia a las mismas. Punto. Además, Robert Hooke es curioso porque trató de, en su época, de medir cuántos recuerdos podría tener un ser humano a lo largo de su vida. Él calculó por hora cuántos recuerdos podía guardar humanamente un ser en una hora. Lo calculó por día, por semana, por mes, por año y hasta una edad aproximada de 75 años y produjo un número interesante sobre la cantidad de recuerdos que hay. Esto implica una idea de ciencia. Si no se mide y no se representa matemáticamente, no es ciencia, lo cual no quiere decir que sea falso lo que se diga. Ese es otro asunto. Y dos, no quiere decir que si no se demuestra con evidencias a otros, no sea real o verdadero. El problema de la verdad y de lo real no deriva de las evidencias que se entregan a través de acuerdos entre comunidades científicas, hubiera dicho aquel autor de la estructura de las revoluciones científicas, ¿eh? Pero sí es importante tener claro que no es una noción paradigmática, pero sí la idea era la de si no es medible y cuantificable, no es científico. Debido a las guerras civiles de Inglaterra, John Locke se exilió en Holanda y se dedicó a escribir una obra seminal, el ensayo sobre la tolerancia, que contribuyeron a finalizar los conflictos religiosos de Inglaterra y de paso a preparar la separación entre la Iglesia y el Estado. Son las primeras etapas revolucionarias de la revolución científica. En su ensayo sobre el entendimiento humano, Locke plantea la metáfora de la tabula rasa. Esa también se le atribuyó a Aristóteles. Es una metáfora claramente empirista que ha sido atribuida a diferentes fuentes. Sin embargo, no hay un padre único de las expresiones. Cuando el ser humano llega al mundo, su mente es una hoja en blanco, como dijera una canción mexicana, por cierto, que dice, dicen de mí que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito, no hagas caso, nada es cierto. En blanco estoy, nadie supo escribir nada, que por cierto, la cantaba Jaime López, después con Roberto González y Emilia Almazán, la cantaban en las peñas en los setentas. La canción es libro abierto. Esa es un poco la idea de la tabula rasa. Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie me importaba nada. En estos análisis aparece cuestión como la combinación mediante la reflexión para producir ideas complejas. La memoria es un elemento básico del esquema, ya que nos permite revivir en la mente, entre comillas, las ideas que después de impresas han desaparecido o han estado fuera del alcance de la vista. Sería como la tábula de cera en las metáforas de la memoria que Drais Madogue hizo narración de ellas en su libro, precisamente Metáforas de la Memoria. Estoy leyendo a al doctor eh, em,
a Jesús Ramírez Bermúdez para no permitirme deformarlo. La memoria es un elemento básico del esquema, ya que nos permite revivir en la mente las ideas que después de impresas han desaparecido o han estado fuera del alcance de la vista. La memoria, dice Locke, podría llamarse el almacén de nuestras ideas, la metáfora del almacén, la metáfora de la biblioteca, la metáfora del cuadernillo de cera. Hoy en día muchos neurocientíficos podrían usan la metáfora de la memoria como un almacén de información neuronal, pero esa concepción es controversial porque el cerebro no parece actuar literalmente como un almacén. Quizá fue Locke el primer autor que abordó el problema de la sinestesia. Se refiere a un erudito ciego que comparaba el color escarlata con el sonido de una trompeta. También se preocupaba por el envejecimiento de la memoria. Los planteamientos de Locke sorprenden por la sencillez y la sensatez. El aprendizaje resulta, según Locke o John Locke, de los procesos asociativos configurados por el placer. Las ideas asociacionistas también derivan de este tipo de enfoques empiristas, configurados por el placer, el dolor y la memoria. Quizás aquí, históricamente, Freud, cuando habla del principio del placer, es cuando le da más peso a esta idea del placer. El principio en juego es el del asociacionismo. Los estímulos ambientales y las respuestas del organismo forman asociaciones que estructuran el aprendizaje. Esto es comparable con la psicología conductista y con el postulado de Donald O. Heft, uno de los primeros en publicar trabajos de neuropsicología en 1952, prácticamente 59. Uno de los fundadores de la psicología neurobiológica, donde las neuronas se interconectan cuando se activan juntas. Esto aparece claramente en, en la organización de la conducta del propio Donald Heft. Ahora habla otra vez este Ramírez Bermúdez. Tengo una objeción a la filosofía de Locke. Su noción de tabula rasa nos encamina hacia un modelo de determinación ambiental que ignora la evolución filogenética de las especies. En justicia, Darwin no había desarrollado su tesis en tiempo de Locke. En todo caso, en el ensayo del entendimiento humano, fundamental para dar un giro empírico a la investigación de la cognición humana, la idea de empírica y la idea de la matematización. En su libro Existe el método científico, Ruy Pérez Tamayo habla acerca de los filósofos de la revolución científica, Bacon, Descartes, Locke, Hume, Kant y Leibniz. Por otro lado, se refiere a los científicos de la revolución científica, Andrea Vesalio, anatomista, Galileo Galilei, físico, astrónomo dijeran otros, William Harvey, médico y anatomista, Isaac Newton, físico y matemático, y Robert Hooke, a quien llamaré biólogo, aunque trabajó en el campo de la medicina y de la física planetaria, de la arquitectura, de ahí la famosa ley de la elasticidad perfecta para las construcciones. Esta idea, si se fijan, todos son europeos, todos son de Europa occidental. No hay ningún árabe en los referentes y no hay mucho menos personajes del lado de lo que era la cortina de hierro. Parece ser que este es un sesgo que compone una Weltanschauung, una forma de ver el mundo, donde lo único que existe es lo eurocéntrico, pero no existen otras versiones de la realidad. Voy a seguir. Eh, Hermann von Helmholtz, fisiólogo, Fechner y Weber, fisiólogos, y Ehring desarrollaron trabajos de lo que se conoció como la psicofísica. Esto es importante porque parece ser que los orígenes de la psicología científica los están mandando a cuando la filosofía, o vamos, de la filosofía se desprende
la ciencia. Las ciencias, filosofía y ciencia no son lo mismo según el modelo desde el positivismo clásico francés. ¿Sí? La psicología fisiológica y la psicofísica. Pero antes hay que señalar que había dos modelos de investigación clásica. En la Europa que refiero eran los laboratorios. Austria, Alemania, Inglaterra, pero Francia se hizo fue prácticamente fuera de los laboratorios. La mayoría de los posteriormente psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras se hicieron en hospitales con pacientes. Esto implica una perspectiva o una aproximación diferenciada entre el laboratorio que habla de fenómenos neutros como el jabón medicinal del perro agradecido o del tío Nacho, para el caso es lo mismo, y procesos fisiológicos, psicofísicos, psicofisiológicos, contrastables, demostrables, replicables, cuantificables y casi todo lo que termine en hables, pero donde no existe un sujeto de la actividad psíquica, como si la actividad psíquica fuera un elan vital por ahí existiendo sin las condiciones histórico-culturales y sistémicas que implica un fenómeno como el psiquismo. Dentro de este campo, quiere acercarse al primer laboratorio experimental en la historia de la psicología, creado en 1879 en Leipzig, Alemania, por Wilhelm Wundt. Debo señalar algunos referentes adicionales aquí. Wilhelm Wundt efectivamente funda su laboratorio, que no es el primero, de psicología experimental, según dicen. Por ejemplo, Edwin Boring en una historia de la psicología experimental, así lo refiere. Pero la mayoría de historias de la psicología refieren que efectivamente la psicología se hace ciencia en el momento en que el partero Wilhelm Wundt eh, trae al mundo a un nuevo ser, la psicología científica, porque antes era muy probable que existiera, pero no era científica. Estaba más asociada a filósofos. Ahí debo señalar a Avicena o Averroes, porque sobre todo Avicena fue el que permitió el acercamiento de el Tratado del Alma de Aristóteles a Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, alias Santo Tomás y San Agustín. ¿Por qué lo digo? Porque ellos fueron los que acercaron al latín el trabajo de los personajes referidos. Debo decir también que el libro del Tratado del Alma de Aristóteles fue escrito en griego clásico o antiguo. Y curiosamente Avicena no sabía griego. Quien hace una traducción del griego al latín aproximativa es un Alejandro de Afrodisia. Y esa versión de Alejandro de Afrodisia del griego al latín es la que se acercan sobre todo Tomás de Aquino. Y a partir de ahí el conocimiento de Aristóteles de este lado viene por esas traducciones. Por eso señalaba que hay un sesgo, no sé si obedece a lo que el propio Edgar Morán, que acaba de morir, Edgar Morin, dijeran algo. Y Oliver Sacks, en Historias de la Ciencia y del Olvido, existe una ceguera ideológica o epistemológica que él le llamó el escotoma ideológico, donde sí puede ver la realidad, pero no tiene conciencia de esa realidad como real, y entonces la omite lisa y llanamente. Tengo la impresión de que aquí la omisión de Avicena, Averroes e Ibn al-Arabi, los tres libros los tengo en esta biblioteca, por aquello del no te entumas, y desde luego eso implica que los árabes jugaron un papel primordial porque la Iglesia Católica en ese momento fue el mayor obstáculo para el desarrollo de la ciencia. La ciencia tendría que haberse independizado del poder de la Iglesia Católica, representada por la Santa Inquisición en esos ámbitos y posteriormente por el Vaticano. Esta idea del primer laboratorio de psicología experimental fue
diseñado y operado en 1879 en Leipzig, Alemania, y curiosamente en ese mismo año nace Henri Vallon en París, Francia. Eh, Voy a dar estos referentes para ir ubicando otra cuestión que me parece fundamental. El surgimiento de la psicología científica, y lo dice así textualmente Jesús Ramírez Bermúdez, se atribuye, no dijo lo atribuyo, se atribuye generalmente a Wilhelm Wundt. En el momento en que se hace famoso desde Estados Unidos, por ejemplo, Edward Bradford Tirchner se va a Estados Unidos a conocer lo que hizo precisamente Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania. Los laboratorios experimentales donde el sujeto de la actividad psíquica era una herramienta. El problema era cómo conocer lo que está dentro del sujeto, por eso le llamaban subjetividad, porque está dentro del sujeto. Lo que está fuera del sujeto es la objetividad, el objeto. Y entonces el problema se vuelve un problema de corte epistemológico. ¿Cómo el sujeto es capaz de construir una representación de lo real como una copia de la realidad lo más fielmente parecido a ella? Y esto mete otro problema epistemológico que aborda en otro libro el buen eh, Vygotsky, pero ahorita lo refiero. Esta idea de se forman y las influencias sobre Wundt fueron de Weber y Fechner y naturalmente de Ehring y von Helmholtz. Este laboratorio fue algo así como un faro en el mundo, a tal grado de que Ezequiel Adeodato Chávez, a quien consideran de los primeros psicólogos mexicanos, cuando todavía vivía nuestro querido camarada Pablo Valderrama Iturbe, esta idea de... Se fue a Leipzig a aprender, después vinieron a crear laboratorios acá en México. Fueron obviamente de toda Europa, pero Freud decidió no ir a Leipzig, que le quedaba más cerca que París. Él estaba en Austria y curiosamente decide irse en 1885, 6 años después, a París, a la Salpêtrière, con Philippe Pinel. Es decir, mientras en Francia están trabajando con pacientes de a de veras, en los demás países de Europa, mencionábamos Inglaterra, mencionábamos Alemania, mencionábamos Austria, incluyendo Rusia, trabajaban en laboratorios, pero también con pacientes en Rusia. Rusia está omitida también en estas historias de la psicología y nada más está considerada, y hablo de Rusia porque hasta 1917 era Rusia. En la Revolución de Febrero de 1905 era Rusia hasta 1917 y con la Constitución en el 23-24 de la ex-URSS es cuando Rusia deja de ser Rusia, pero y después vuelve a ser con la caída del muro. Ahorita no me voy a meter en esas honduras, pero quiero señalarlo por otra razón. De Rusia, un personaje de nombre Gregory Ivanovich Chelpanov fue al laboratorio experimental de Wilhelm Wundt. Después, a su regreso a Rusia, Chelpanov, prácticamente desde el triunfo de la Revolución de Febrero hasta 1923, fue el encargado de impulsar y promover desde las escuelas de filosofía, porque no existía la psicología como escuela, no había escuelas de psicología. Las carreras de psicología se empiezan a formar curiosamente dentro de los laboratorios y las universidades, mientras que la de anatomía, fisiología, neurología y psiquiatría era en las instituciones hospitalarias y dentro de las universidades en algunos. De hecho, Wilhelm Wundt, a diferencia de los psicólogos conductistas, sigue Jesús Ramírez Bermúdez, aquí hago una precisión. John Broadus Watson hasta 1910 publica su manifiesto, es decir, prácticamente 30 años después del Laboratorio de Psicología Experimental de Wundt, Watson está planteando el modelo empirista en un conductismo llamado radical.
algunos le llamaban radical, porque él negaba la existencia del pensamiento, la conciencia y decía que lo único que hay es conducta. Posteriormente aparece Skinner, Burkhus Friedrich Skinner, quien plantea un conductismo más, le llamaron metodológico, es decir, es probable que sí exista el fenómeno como el pensamiento, la memoria, pero a la ciencia no le interesan porque no son medibles, cuantificables y bla, bla, bla. Es decir, si la realidad no opera como dice la ciencia, peor para la realidad. Wundt, similarmente a la filosofía que refiere eh, Jesús Ramírez Bermúdez, propone un enfoque asociacionista en la línea de John Locke, que concibe los elementos psíquicos como las sensaciones visuales. Pero aparte de ser asociacionista, plantea una idea que después aparecerá en 1890 con Christian von Ehrenfels y va a desarrollarse más ampliamente a partir de 1910 con Wolfgang Keller, Kurt Kafka, Max Horkheimer y otros, conocido como la psicología de la Gestalt. Es decir, las dos primeras o tres primeras vertientes conocidas de este lado de la cortina de hierro y de este lado del charco son naturalmente, ordinalmente, el psicoanálisis, porque los primeros trabajos sobre el psicoanálisis aparecen con la interpretación de los sueños de Sigmund Freud en 1900, sí. Y en 1910 aparecen, curiosamente, dos libros de diferente estirpe. El de La parálisis cerebral infantil de Freud, que es curioso el título, Parálisis cerebral infantil, que es con el que lo bautiza Freud, porque antes era conocido eponímicamente como enfermedad de Little, y después Phelps en 1934 lo bautiza como palsy cerebral o parálisis cerebral. Creo que tanto Freud como Phelps le atinaron a una característica de la tríada, que es de origen cerebral, pero no es una parálisis del cerebro. Le atinaron a que es infantil. Bueno, eso de atinarle es un decir, Freud era un excelente fisiólogo, creo yo, y más neurólogo que psiquiatra. Después, con el psicoanálisis, se replantean algunas cosas y la evolución del psicoanálisis, como todo, fue cambiando a lo largo de la historia, prácticamente desde 1896-97 hasta la muerte de Freud, que curiosamente ocurre contra todas las expectativas cuando ya habían muerto sus propios seguidores, entre ellos Andor Ferenczi, por ejemplo. Ya habían muerto cuando todos ya lo daban por muerto. Y curiosamente creo que fue de los últimos en morir, si no el último de todo ese grupo, salvo su hija Ana Freud. Debo decir que esta idea del asociacionismo en la estirpe de lo, utilizo el término de Jesús Ramírez, que concibe los elementos como producto de las sensaciones visuales del color. La teoría del color la empieza a desarrollar ampliamente Helmholtz, aunque ya la había planteado Wolfgang Johannes Goethe, pero en otro ámbito. Por mecanismos asociativos y conduce a la, el término es de Wundt, compuestos psíquicos. El término de compuesto psíquico es muy interesante, como los conceptos y las emociones. La conciencia se forma mediante la integración de dichos compuestos. Es decir, aquellos positivistas que intentaron recuperar a Wundt como la brújula o la estrella que guiaba a los pastores a Belén cuando nació el Hijo de Dios, es decir, Dios Padre, porque era lo mismo según la Iglesia Católica, la Santísima Trinidad. Eh, de hecho, Wundt plantea dos cuestiones fundamentales para cualquier disciplina que quiera considerarse científica. Uno, debe tener un objeto de análisis o de estudio claro. Y dos, debe tener una metodología de aproximación organizada sistemáticamente con el propósito de crear teorías, principios o representaciones, llamémosle así, verosímiles sobre la naturaleza, carácter y evolución del objeto de análisis.
Y en este caso, Wilhelm Wundt plantea como objeto de análisis la conciencia. Y el método que utiliza es un método introspectivo experimental. Lo único que rescatan todos los positivistas históricamente es la fundación del laboratorio y plantear que lo experimental, así como lo planteaba Comte en el positivismo, haría de la psicología una ciencia. Porque, curiosamente, Comte no incluyó dentro de su taxonomía general de las ciencias a la psicología. Por ello es que Comte propone que la psicología está fuera de la ciencia. La única manera que trataron de hallar todos fue a través de una psicología que en Rusia se llamó objetiva, que fuera de Rusia se llamó científica. C'est la même chose, o es la misma gata, nada más que revolcada. A diferencia de los psicólogos conductistas, entonces, son 30 años antes. Los conductistas tomaron nada más lo que les convenía y los historiógrafos de ella lo que consideraron relevante, el método experimental, el laboratorio y no el objeto de análisis. El objeto no fue la conciencia fue expulsada. Lo mismo que el sujeto de la actividad psíquica fueron expulsados bajo el supuesto de la evolución y de recuperar a Darwin, que lo refiere Jesús Ramírez, por ejemplo, Robert Yerkes, el mismo Watson y el mismo Skinner consideraban que daba lo mismo si estudiaban la respuesta en una cucaracha, en un perro, en una oveja, en una paloma, en un ratón, da lo mismo, porque el principio que subyace a la actividad psicológica, según ellos, a la conducta observable, medible, es ese. Por lo tanto, el sujeto de la actividad psíquica y el psiquismo desaparecen. Dicho en buen cristiano, desaparecen la psicología y únicamente dejan una conductología. No le llamaron conductología, aunque una mujer española que curiosamente discutió con Ramírez Bermúdez sobre si existe la enfermedad mental o no, ella se atrevió a decir, no sé con qué autoridad y valor, que el conductismo era la filosofía de la psicología. Vamos, ni Skinner ni Watson sostuvieron que el conductismo fuera filosofía, sostuvieron que era ciencia. No solo ciencia, la ciencia psicológica. Pero ahí lo dejo. El método de Wundt era la introspección controlada. Usaba métodos experimentales y observaciones sistemáticas. En un experimento, por ejemplo, el sujeto de estudio debe juzgar que el sujeto de estudio en realidad se convierte en objeto de estudio, debe juzgar si dos secuencias de sonidos son iguales o diferentes. Es el caso de los umbrales diferenciales de Weber y Fechner en sus elementos de la psicofísica, que era la toma de conciencia de la variación de la información en la realidad externa, que se vuelve un problema epistemológico de relación sujeto-objeto para conocer los umbrales absolutos, cuánta cantidad de información se necesita para responder. Ya aparece la ley, la ley del todo nada, o aparece la total información necesaria para reaccionar a ella, o no hay reacción. Ese es el umbral absoluto inferior, el mínimo indispensable, pero también el máximo. De ahí aparece la idea de lo subliminal y de lo ultraliminal. Lo que está más allá, los perros oyen sonidos que nosotros no conocemos. Eso entra dentro de esos linderos. Y, por ejemplo, Vance Packard después, en los 60, 70, medio psicoanalíticos, sacó un libro que se llama probablemente las formas ocultas de la propaganda editorial sudamericana. Debe ser de Caracas, Venezuela, la edición. Y él plantea toda la propaganda subliminal y ultraliminal por vía visual. Y están siguiendo estas ideas cuando llega por el otro lado el no consciente a través de lo inconsciente, no del inconsciente, porque no es lo mismo el inconsciente que lo inconsciente. Cuando la secuencia no tiene ritmo, la persona capta correctamente 6 elementos sucesivos. Consecuencias rítmicas, la persona es capaz de captar hasta 40 elementos o menos el número de elementos que podemos registrar y reproducir. Dice Wundt, aumenta si los elementos pueden fusionarse mediante una idea que las integra.
que es el principio gestáltico de que el todo es diferente a la suma de las partes, porque uno percibe y organiza totalidades. Por eso decía que era una concepción no solo asociacionista, sino además era una concepción estructuralista. Las ideas integradoras pueden ser conceptos abstractos, tramas narrativas o melodías. En tiempos de Wundt, los psicólogos se preguntaron cómo podemos evocar una idea que ha desaparecido de nuestra conciencia. Las respuestas son diversas. Benecke postula, por ejemplo, la teoría de los rastros mentales, léase la memoria, y Herbart desarrolla la teoría de las ideas inconscientes, léase de la no desaparición, sino la actividad a lo Freud. Bohm piensa que ambas soluciones son insatisfactorias, porque suponen que las ideas permanecen sin cambios al desaparecer de la conciencia y luego pueden aparecer inconscientemente como fueron grabadas. Y esto no es así. Esto lo lleva a concebir la teoría de la disposición. Es decir, cuando una idea ha desaparecido de la conciencia, deja de ser una idea. En su lugar hay entonces una disposición funcional, a diferencia de un rastro, que puede entenderse como una réplica que guarda una semejanza estrecha con la experiencia inicial, de modo tal que por analogía, por contigüidad, por eso puede aparecer de nuevo. La disposición funcional solo facilita la aparición de nuevos eventos psicológicos, pero su naturaleza no es reproductiva, no es una réplica o una copia, y bajo ciertas condiciones puede conducir a distorsiones o falsificaciones. Lo mismo llega a plantear Freud claramente cuando plantea la asociación libre o la interpretación de los sueños. Lo que uno cuenta no es necesariamente lo que soñó, sino lo que recuerda de lo que soñó y lo que le conviene contar de lo que soñó, porque hay cosas que son inconfesables moralmente. Entonces hay mecanismos de gestalten o configuraciones sobre lo real, que era un planteamiento gestáltico. Si se fijan, todas las influencias entre todos van impactándose, aunque no lo digan públicamente. Las imágenes de la memoria, dice Wundt, se asocian con componentes cognitivos y afectivos, cosa que para todo el empirismo clásico esto no existe. Nada más dicen, bueno, además está lo afectivo, pero nada más que estaban presentes cuando se formó la imagen. Por eso la memoria presenta una cualidad fenomenológica, es decir, el sentimiento de familiaridad, o después lo dice Jesús Ramírez, déjà vu. Esto como que ya lo vi. Esto puede llevarnos entonces el célebre déjà vu. A veces la idea permanece oculta, pero la emoción se manifiesta. Y experimentamos estados afectivos sin una explicación clara. Esto deja la puerta abierta para el desarrollo de la teoría freudiana de los procesos inconscientes. Yo tengo la impresión de que no, pero Jesús dice el énfasis de Wundt en el funcionamiento cognitivo tuvo una gran influencia en el desarrollo de la psicología científica y en la escuela alemana de la neuropsiquiatría, sobre todo de Kraepelin y Alzheimer. Podemos aprender algo más mediante un método de introspección controlada, quizá el estudio de los conceptos abstractos, las tramas narrativas y las melodías, las ideas integradoras de Wundt puedan darnos claves interesantes para investigar la conciencia. Aquí quiero pasar a la segunda parte de este trabajo. Lamentablemente esta versión, que le agradezco infinitamente a Luis Quintana Rojas, quien me la obsequió también desde de Moscú, es curiosamente Iván Mikhailovich Sechenov y los reflejos del cerebro. Existe para bien nuestro, se llama Los reflejos cerebrales Iván Mikhailovich Sechenov, de una edición a cargo de un español conductista, en ese tiempo, pero más fisiólogo, Colodrón Antonio. Y lo que me interesa de este, sobre todo, es el prólogo
que escribe, curiosamente, Antonio Colodrón. Es histórico o historiográfico, pero sobre todo trae una introducción que no tiene desperdicio. Quien se haya acercado un poco a la historia de la psicología y de los intentos de juntar el conductismo con el marxismo, debió haber leído a Jean-François Lenny. Jean-François Lenny hace la introducción a este libro en esta edición, que es la idea de el manejo de la categoría de reflejo. ¿Por qué lo menciono? Porque le decía y lo comenté por redes con el propio Jesús Ramírez a propósito de su artículo, que las historias de la ciencia, de la psicología particularmente en nuestras naciones que están de este lado del charco y abajo de la excortina de hierro, por razones ideológicas, por un lado, pero por otro lado, por razones de Weltanschauung o concepción de ciencia que ya nos fue impuesta como, no voy a decir un arquetipo, pero sí como una teoría implícita que nos permite suponer, porque así lo hemos visto desde la primaria, que eso es la ciencia y que así ha evolucionado. Le decía que curiosamente, si Wilhelm Wundt funda su primer laboratorio de psicología experimental en 1879, prácticamente hasta el 80, 20 años antes, Iván Mikhailovich Sechenov empieza a trabajar la fisiología experimental. Es curioso que se omita ese dato. No le digo a Jesús porque lo ignoremos, porque no quiero decir que son ignorantes, mucho menos a Jesús, que es un tipo erudito, no es que me esté curando en salud, ¿sí? Pero hay muchos esquemas equívocos sobre esta cuestión. Todos empezaron a poner, entre los conductistas en su historia, hablaban de lo que es el condicionamiento clásico. Ese apellido de clásico tiene una connotación ideológica implícita. Lo clásico es lo viejo, lo antiguo, mientras que el otro es lo operante, el condicionamiento operante. Esa idea de separar entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante es una idea estadounidense, no rusa. Que me perdonen todos los que creen eso, porque objetivamente Pavlov, que fue alumno de Sechenov, que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1904, publica en un libro que se llama Reflejos condicionados e inhibiciones, es donde se publica el trabajo que apareció en un artículo eh, que se llama el reflejo condicionado, no le llama condicionamiento clásico. Entonces hay dos tipos de reflejos, según Pablo, siguiendo a Sechenov. El reflejo condicionado y el reflejo incondicionado o no condicionado o innato. Es decir, los niños nacen, al nacer, cualquier miembro de cualquier especie nace con una capacidad de ciertos actos. Por ejemplo, respirar. Después del acto respiratorio en automático, aunque Otto Rank le llamó el grito de la angustia de separación del nacimiento. No lloran porque se estén separando de la madre, porque si no lloran, no hacen la aspiración y entonces empezar el automatismo de la respiración independiente, sin lo cual moriría y de sobrevivir, sobreviviría con secuelas neurológicas por la hipoxia neonatorum. Ahorita no voy a hablar de la hipoxia. En el capítulo 12, entonces, Pablo está hablando de la cuestión directa de qué es el reflejo condicionado, a diferencia de eso de condicionamiento clásico. Pero no solo eso, posteriormente en otro libro que se llama Fisiología y Psicología, editorial Alianza, también de Madrid, viene una autobiografía del propio Pablo, que vale la pena verla chiquita. Después viene el reflejo condicional, pero trae un artículo imperdible. Es una carta pública que escribe Pablo dirigida a Guthrie
a propósito de un artículo de Edwin Guthrie. Condicionamiento es el principio del aprendizaje. Y curiosamente, Pablo lo tituló Respuesta de un fisiólogo a los psicólogos, donde le dice que difiere de ello, porque el condicionamiento no es la base del aprendizaje, según Pablo, aunque Guthrie y los conductistas que estaban relacionados con él, desde Skinner para acá y tal vez desde Watson, decían que su antecedente era Pablo. A partir de ahí empezaron a utilizar el otro terminejo despectivo, la reflexología. El concepto de reflexología como un concepto despectivo es que estos reducen todo al reflejo. Pues curiosamente, el libro de Sechenov es publicado en 1863, escrito entre 1860 y 1862. El libro trae, ya les decía, la presentación de Antonio Colodrón y el prólogo de Jean-François Lenny. Empieza con una primera parte que se llama los movimientos involuntarios. Es curioso el título porque tiene el apellido involuntario. No habla de reflejos, habla de movimientos. Los movimientos involuntarios que trabaja en toda la actividad espinal con una estrategia experimental. Pero después entra un fenómeno que sin duda es de naturaleza psicológica, los movimientos voluntarios. Trabaja la categoría de voluntad, elección, toma de decisiones y descubre un fenómeno fisiológico porque el modelo cartesiano era el estímulo entra hasta posteriores de la médula espinal, va subiendo por los segmentos medulares hasta el segmento que corresponde a nivel del tallo cerebral. En algunos casos llega a la corteza de los grandes hemisferios, viene la respuesta, pasa por las astas anteriores de la médula espinal, muy probablemente vía el haz corticoespinal para los movimientos voluntarios, vía haces cerebelosos para una serie de actividades de equilibración y de núcleos de pares craneales para movimientos de los globos oculares, cara, cuello, etcétera, porque ahí está la función de los pares craneales. Pero curiosamente, él habla de otro fenómeno. ¿Qué pasa cuando el estímulo que entra no recibe la respuesta? Lo que está haciendo el sistema nervioso a través de la vía córtico-subcortical es inhibir la respuesta automática. Si no hubiera ese proceso de inhibición interna, sería impensable la capacidad de elegir una respuesta, porque siempre seríamos respondientes. Viene el estímulo y tenemos que responder. ¿Y qué pasa si no quiero responder? Tengo que inhibir la respuesta automática. Esta idea de la inhibición interna es la base de lo que vendrá a ser una propuesta originalmente orientada con principios psicológicos, que es acceder otra vez a la conciencia, a la voluntad, al pensamiento y a la elección. ¿Esto qué está significando? Que aquí se está hablando del sujeto, de la actividad psíquica, y que la actividad no es respondiente. Es decir, lo que Pablo le dice a Guthrie en su respuesta, no es cierto que el reflejo condicionado es la base del aprendizaje. La asociación tampoco. Hay otro trabajo que después se publicó en la UNAM, que es una síntesis extraída del propio trabajo cuando el director de estas ediciones era el doctor Eli de Gortari, quien desde la cárcel tenía su seminario. Por cierto, creo que era tío de Carlos Salinas de Gortari. Lo edita la UNAM en el 87, aunque la primera edición es del 58, el reflejo condicionado. Porque si no entendemos esto, nos daría exactamente lo mismo y todo es reflexología. Estoy hablando del trabajo de Sechenov 1863. Su alumno más destacado fue Pavlov,
Y los trabajos de Pavlov son de 1890 hacia adelante. Los de Watson y los de Skinner son de 1910 hacia adelante. Es decir, el conductismo es muy posterior. Luego, quiero hablar de este libro escrito por un italiano, Luciano Mecacci, Brain and History o Cerebro e Historia, las relaciones entre la neurofisiología y la psicología en la investigación soviética. Es un trabajo editado originalmente en italiano, aunque se tradujo al inglés. Tiene un prefacio de Alexander Luria y con una dedicatoria, curiosamente, a un fisiólogo de apellido Nevilizin, que por ahí tenemos un libro de fundamentos de psicofisiología de Nevilizin. Quiero señalar por qué el capítulo primero de este libro tiene un análisis de la psicofisiología y sus teorías desde prácticamente 1863. Es decir, el referente inicial en toda la fisiología rusa es, sin duda, Sechenov. Curiosamente era muy colega del que hizo y diseñó la tabla periódica de los elementos, Dmitri Ivanovich Mendeleev, un militar y músico bastante conocido. Creo que les decían los Cuatro Fantásticos. Y no los quería alzar porque era una concepción materialista, y lo que era la Rusia zarista era una Rusia bastante católica, si no católica, si era dentro de una deidad que le llamaron casi ortodoxa. Es lo que es la Iglesia Ortodoxa es de Rusia. Quiero señalar estos trabajos de Session porque cuando publica Los reflejos del cerebro, él no utiliza el concepto reflexología, ni plantea la reducción del fenómeno de la voluntad, de la conciencia, la toma de decisiones al reflejo. Por el contrario, lo que dice es que hay que inhibir la actividad refleja para poder optar y tomar decisiones. Este es un planteamiento distinto, aunque se atasquen la boca de publicarlo como reflexología. Por ejemplo, señalo entre estos, en el significado histórico de la crisis de la psicología de Vygotsky, trae un prólogo histórico de Juan Duarte y Pablo Minini. Este es un capítulo extensísimo de la historia de la URSS y la psicología y la ciencia. Durante el zarismo, los últimos 25 años, y de la Revolución de Febrero de 1905, prácticamente hasta la muerte de Vygotsky en 1934. Y lo que tratan de demostrar es que Stalin era un dictador, que Vygotsky era trotskista o más cercano al trotskismo, que efectivamente su primera etapa fue reflexológica, es decir, por presiones del estalinismo, dicen. En el libro Pensamiento y Habla, de Coligüe, también argentino, Marcelo Caruso, otro de los personajes que hace el análisis histórico en el mismo tenor. Todos se atascan la boca de juntar lo que es el planteamiento de Sechenov y de Pablo con el concepto despectivo de reflexología. Ese capítulo primero, que está dedicado prácticamente a los reflejos del cerebro de Sechenov, después lleva a otra lógica, lleva a que ya Pablo, teniendo el laboratorio, se forma Vladimir Mikhailovich Bechterev con él y trae ahí la explicación de lo que es la reflexología. La reflexología es un concepto que propone Bechterev en el segundo Congreso Pan-Ruso de Psiconeurología de toda Rusia. Subrayo psiconeurología, no neuropsicología. ¿Por qué? Porque la propuesta que presenta en ese mismo Congreso Konstantin Nikolaevich Kornilov es fundar la psicología bajo los principios del marxismo.
Esto lo lleva a proponer el concepto de reactología, la idea de crear una disciplina fundada en el marxismo, es decir, una psicología científica, la única, tendría que ser o a través de la reflexología, en el caso de Bechterev, o de la reactología, en el caso de Kornilov, por el concepto de reacción, no de reflejo. No es lo mismo reacción que reflejo. No me voy a meter ahorita en Honduras, ¿sí? Pero no tengo duda alguna de que esta idea de reacción y de reflejo plantea la posibilidad de fundar la psicología desde otro lado. Bechterev era más radical y planteaba que en realidad, si la psicología era el tratado del alma siguiendo la etimología griega, eso es idealismo puro y hay que acabar con esa psicología y entonces lo único que hay que estudiar es la reflexología. El concepto de reflexología y la propuesta es imputable a Bechterev, no a Pavlov ni a Sechenov. Pero el arte de meter en un solo costal las cosas es como dicen, Vygotsky era un psicólogo cognitivo. En el costal de lo cognitivo caben expresiones mutuamente excluyentes porque son inconmensurables entre sí. En el costal de que era constructivista Vygotsky, Piaget y Maturana, por ejemplo, un libro que existe con ese. Maturana era un biólogo impresionante, lo mismo que Piaget, pero los análisis de Maturana y de Piaget van en una lógica biológica. En Vygotsky es psicológica, mientras que en Piaget es epistemológica. Él habla de epistemología genética. Entonces parece ser que juntando un concepto nos evitamos la tarea compleja de pensar. Y esto implica que entonces la reflexología, según mi opinión, es atribuida despectivamente. Esto se puede ver en el libro que ya refería de Mekachi, que por lo demás también le da su peso en el análisis a lo que es la reflexología de Bechterev, y luego ya viene todo el impacto de Pavlov. Teoría de la actividad nerviosa superior. Pavlov literalmente le llamó actividad nerviosa superior. Y él crea toda una teoría de la actividad nerviosa superior. No se reduce al reflejo. Y él en la respuesta a Guthrie le dice, es que yo no estoy planteándome hacer psicología, sino entender psicológicamente al ser humano a través de la actividad nerviosa superior. Es otra cosa. Pero cuando dijera la directora actual de la Facultad de Psicología de la Universidad de Morelos, la ignorancia es atrevida. Y naturalmente nos lleva a suponer que es lo mismo la teoría de la actividad nerviosa superior que la teoría de Pavlov, que la reflexología de Bechterev, y no es lo mismo. Después de ello, a partir de ahí, viene el vínculo dialéctico a través del segundo sistema de señales que es el lenguaje y tiene una teoría diametralmente opuesta al modelo de la conducta verbal o de behavior verbal de Skinner. Por eso es que esas reducciones me parecen, en el mejor de los casos, discutibles y sesgadas, en el peor de los casos, ideológicamente negadoras de la historia. Viene la escuela de Pablo y ahí es donde se forma Bechterev. Después de la escuela de Pablo viene, porque si no estudiamos esto históricamente, pues cualquiera puede decir lo que quiera, total, no hay quien lo rebata. Y luego viene la noción de sistemas funcionales de Anógin que se forma con ellos. Y Anógin influye mucho en Luria en su teoría de la organización funcional del cerebro. Entonces yo tengo la impresión de que decir que Luria, Vygotsky, Leontiev, todos ellos eran reflexólogos en el origen, es completamente discutible. Marta Suárez, una colega argentina que a través de Juan Enrique Escuaga supimos de ella, un excelente amigo, mi hijo se llama Juan Enrique, no es pura casualidad. Se llama La psicología soviética tal como yo la veo. Y empieza con los dos referentes que tienen en sus orígenes esta psicología. El papel del materialismo y la dialéctica y el papel de la teoría del reflejo condicionado que inicia con Bechterev. Todo ese análisis
llega hasta Tomsky, por ejemplo, con referentes que nunca vemos en nuestras escuelas, porque no tiene caso ver lo que no tiene caso. Pues es irrelevante. Eso es el condicionamiento clásico. Eso es la reflexología. Y ya no hay que pensar más. Hay que aprender a obedecer, no a pensar. Y si mi maestro me dijo que la psicología científica nace con Wundt, pues yo lo repito en clase. Wundt es el padre de la psicología. Luego Julio Flores, cuando discutimos sobre síndromes frontales, decía que Lifegui empezaron a trabajarlo. Le digo, mira, Aníbal Ponce tiene un trabajo en 1918 que se llama La rehabilitación de los lóbulos frontales. Bueno, ese era un buen antecedente. Muy probablemente no conocía el artículo de Aníbal Ponce, que es de 1918, y en esa época no había alguien que pusiera la palabra neuropsicología. Pero entonces, bajo el desconocimiento, hacemos afirmaciones que, desde luego, se vuelven peligrosas. Concuerdo con Jesús Ramírez Bermúdez en que, en el mejor de los casos, Wilhelm Wundt fue castrado de las ideas principales que eran el objeto de estudio, en la metodología, los procedimientos. El chiste era de subjetivizar o de subjetivar una psicología científica, y para objetivarla, en Rusia se propuso el término de psicología objetiva, que es lo que planteó Bechterev. Y la psicología objetiva es la reflexología, que no es lo mismo aunque parezca igual. Yo le quería dedicar esta perorata a nuestro excelente amigo y colega Jesús Ramírez. Dije colega, yo no soy neuropsiquiatra, él sí sabe de eso. Jesús Ramírez Bermúdez, a quien le debemos esta disquisición, porque gracias al artículo que leí, le digo, concuerdo en que dejaron casi hemipléjico a Wilhelm Wundt, le quitaron la otra mitad importante, no solo era lo experimental, era también lo otro. Y dos, quiero cerrar diciendo, aunque Freud fue un teórico muy fuerte, muy preparado, muy erudito, nunca se propuso la meta de hacer ciencia o de hacer una psicología científica. Por lo tanto, no se le puede decir, es que lo de Freud, como no es científico, hay que tirarlo a la basura. Bueno, hay que ser más cautos y poder reconocer que si él no se propuso hacer ciencia, sino crear métodos de psicoterapia para casos de pacientes dolientes, es distinto que un laboratorio. Por eso, en la elección de Freud del 85, se va a la Salpêtrière. Y curiosamente, después, en Austria, en su capital, sí, es donde crean un hospital para atender pacientes, entre Jung y otros más, de la verdad. Y creo que entonces una dosis de modestia nos caería bien. Concuerdo con Jesús Ramírez en que efectivamente es un problema casi inconsciente, es decir, no consciente la decisión de esa omisión. Esa omisión de Sechenov, Pablo, Bekterev, Kornilov, me parece fundamental. Sin ellos la neuropsicología no existiría. Luria no se hizo con ellos, Luria se hace desde otro lado y está vinculado a los heridos de guerra de la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de heridos que vio supera en creces la cantidad que durante todo el siglo anterior todos los neurólogos juntos vieron y analizaron. Es la desgracia de las guerras, que eso viene bien narrado en un libro de Dalton Trumbo que se llama Johnny empuñó su fusil, y que después apareció en película también, y que ambos, el libro y las películas, fueron prohibidas en Estados Unidos, el país más democrático, porque era antibélico. Por lo pronto yo aquí lo dejo, le dejo un fraterno saludo a Jesús Ramírez Bermúdez, agradezco a todos aquellos que nos siguieron hoy
Los seguimos invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, a seguir suscribiéndose quienes lo hagan a nuestra página de internet, Centro de Estudios e Investigación.com o Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo. Ahí encuentran acceso a libros descargables gratuitamente y a otros formatos de acceso electrónico a libros, a capítulos de libros, artículos que pueden ser adquiridos por una módica cantidad solidaria para seguir con estos trabajos. Hasta la próxima y seguiremos en contacto.